¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por alcanzar algo, más lejano parece estar? Como si lo que tanto deseas se escapara suavemente entre tus manos, y mientras más miedo tienes de perderlo, más pesado se hace ese temor dentro de ti. Esa tensión, esa lucha constante por querer controlar todo, es lo que, al final del día, agota más que la vida misma. Esta sensación puede acompañarte en silencio, especialmente en la noche, cuando tu cuerpo pide descanso, pero tu mente no deja de dar vueltas. Empiezan a surgir los pensamientos, las metas pendientes, los debería y los ¿qué pasará si? Y sin darte cuenta, lo que buscabas era dormir, pero lo que aparece es un torbellino interior que no te permite soltar. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una forma más suave de desear. No significa renunciar a lo que sueñas, sino aprender a desear con ternura, sin quedar atrapado en la ansiedad de lograrlo a cualquier precio. A veces basta con preguntarnos, ¿por qué lo quiero tanto? ¿Qué emoción espero encontrar cuando por fin lo consiga? Y más aún, ¿qué me impide sentir esa calma aquí y ahora? Muchas veces no es la meta lo que pesa, sino las expectativas que cargamos sobre ella. Los sabios estoicos nos recordaban que la verdadera libertad interior nace cuando dejamos de luchar contra aquello que no podemos controlar. Soltar no es perder, es abrir espacio para que la vida fluya con más ligereza. Y cuando logras hacerlo, descubres que muchas cosas encuentran su camino hacia ti sin esfuerzo, simplemente porque has dejado de bloquearlas con la obsesión del control. Antes de comenzar, te invito a quedarte hasta el final de este viaje. Si lo sientes en tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir creando este espacio de calma, para ti y para quienes también lo necesiten. Ahora, cierra los ojos, respira profundo y deja que estas palabras te acompañen. Comencemos. 1. La paradoja de la búsqueda. Cuanto más te esfuerzas por forzar la calma, más desorden provocas. Cuanto más deseas dominarlo todo, más fuera de control te sientes. Esa es la paradoja de la búsqueda. El exceso de esfuerzo termina siendo el mayor obstáculo. Epicteto, uno de los sabios del estoicismo, decía: no busques que las cosas pasen como tú quieres. Desea que pasen como deben pasar, y tendrás paz. Sin embargo, la mayoría de nosotros hace lo contrario. Insistimos en empujar la vida con fuerza. Queremos que el tiempo se acelere. Exigimos respuestas inmediatas. Reclamamos garantías. Y cuando la realidad no responde a nuestras expectativas, nos sumergimos en la frustración. La paz que tanto buscas no está en la fuerza, sino en la entrega. Reflexiona en esto. Tu mente es como un lago que refleja la luz de la luna. Si intentas atrapar el reflejo con tus manos, solo perturbarás el agua y perderás la imagen. Pero si te detienes, respiras y sueltas, el agua se aquieta y el reflejo vuelve por sí mismo puro y sereno. Así funciona también la vida. Lo que intentas controlar con ansiedad se te escapa. Lo que recibes con confianza fluye. Soltar no significa rendirse, sino cambiar el punto de apoyo, dejar atrás el miedo y confiar en la claridad. Cuando abandonas la obsesión por el control, algo en tu interior se acomoda de nuevo. La ansiedad se suaviza, la tensión desaparece y aquello que antes parecía lejano comienza a acercarse de manera natural. No es un acto mágico, es un cambio de perspectiva, es sabiduría puesta en práctica. El estoicismo no te pide renunciar a tus metas ni a tus sueños, pero sí te invita a dejar atrás la necesidad ciega de control y a abrazar la realidad tal cual es, no como desearías que fuera, porque es en esa aceptación donde empieza tu auténtica fortaleza. Cuando actúas desde el miedo, reaccionas con desesperación. Cuando actúas desde la confianza, decides con claridad.
y esa diferencia transforma tus resultados. Seneca decía: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Esa frase encierra un tesoro de sabiduría, porque quien vive en paz con el ahora nunca será prisionero de lo que aún no llega. Así que tranquilízate. Deja de correr detrás de la felicidad como si estuviera escondida fuera de ti. Ella florece cuando dejas de luchar contra lo que ya está sucediendo. No tienes que mendigar amor, ni demostrar tu valor, ni cargar con culpas. La aceptación estoica no es pasividad, es claridad. Es centrarte en lo que de verdad importa. Es la valentía de confiar en la vida sin sujetarte a la ilusión de que debes controlarlo todo. Y cuando lo comprendes, algo dentro de ti se transforma. Surge una fuerza nueva que no es grito ni agitación, sino equilibrio y dirección. Si estás escuchando estas palabras ahora, quizá este sea el momento preciso para dar ese paso. Comenta aquí abajo. 1. Yo decido confiar. Y no es solo una frase bonita, es una elección de vida, una nueva forma de mirar el mundo. Como decía Andy Warhol, en cuanto dejas de desear algo, lo obtienes. 2. Lo que es para ti llega cuando estás entero. La mayor ilusión es creer que debes correr detrás de todo para probar que vales. Pero la verdad es que lo que realmente te corresponde no aparece cuando ruegas, cuando persigues o cuando te desgastas. Llega cuando estás en paz contigo mismo, cuando habitas tus valores, cuando sostienes tu presencia con calma. Séneca decía: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esa frase encierra la clave. Quien vive ansioso por demostrar su valor nunca logra sentirse pleno. Por eso, tantas cosas se escapan, no porque no seas digno, sino porque todavía no te has reconocido a ti mismo. No puedes esperar que la vida te ofrezca estabilidad si por dentro sigues fragmentado. No puedes esperar un vínculo sano si constantemente te abandonas para agradar a otros. No puedes esperar abundancia si aún actúas como quien se sabotea en silencio. Solo desde tu integridad, el mundo encuentra un sostén en ti. Es cuando dejas de mendigar atención y comienzas a cultivar amor propio. Es cuando dejas de gritar por ser visto y eliges respetarte en silencio. Y cuando vives así, completo, incluso con cicatrices, incluso en medio del proceso, la vida lo reconoce. Te encuentra a mitad de camino y te entrega lo que siempre fue tuyo, no por compasión, sino por coherencia. 3. La energía de la escasez atrae más carencia. Hay una vibración sutil que pasa desapercibida, pero define lo que atraes: la energía de la falta. Cuando tu mirada se centra en lo que no tienes, en el amor que no llegó, en el dinero que no apareció, en el reconocimiento que nunca vino, entras en un estado de necesidad constante. El problema no está en desear, sino en vivir desde la ausencia. Es despertar cada mañana con la sensación de que algo esencial falta y dejar que eso dirija tu ánimo, tu actitud y tus decisiones. Epicteto decía: las cosas no perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre ellas. La opinión más peligrosa que puedes alimentar es creer: solo voy a ser feliz cuando... Ese pensamiento crea un ciclo invisible. Cuanto más enfocas en lo que falta, más refuerzas esa carencia como parte de tu identidad. Es como una antigua fábula. Dos criaturas recorren el mismo sendero. La primera, una mosca, se posa únicamente donde hay suciedad. Ve basura en cada rincón, ruido en cada gesto, defecto en cada persona. Y cuando le preguntan qué halló en el camino, responde con desprecio: nada de valor, solo podredumbre. La segunda, una abeja, recorre el mismo trayecto, pero se posa en las flores. Percibe colores, aromas, vida. Y cuando le preguntan qué encontró, sonríe y dice:
las flores más hermosas de la temporada. La diferencia estaba en la mirada, no en el mundo. Así funciona tu mente. Lo que enfocas se expande. Si solo miras la carencia, refuerzas la sensación de que nada alcanza. Pero si entrenas tus ojos para ver lo que ya tienes, lo que puedes crear, lo que aún florece, la realidad empieza a transformarse. La mente fijada en la escasez no percibe oportunidades, solo confirma sus faltas. En cambio, cuando cambias el enfoque hacia lo que puedes construir, hacia lo que puedes dar, algo profundo ocurre. Dejas de ser un mendigo emocional y te conviertes en el creador de tu propia vida. Soltar la escasez es un acto de valor, no porque desaparezca de inmediato, sino porque eliges dejar de alimentarla. La abundancia comienza siendo un estado interior antes de reflejarse afuera. Por eso, en lugar de repetir, necesito esto para ser feliz, cambia a, ya soy todo lo que necesito para comenzar, y observa la transformación. Porque cuando sueltas la identidad de la carencia, comienzas a vivir como alguien que ya posee, y el mundo responde en consecuencia. 4. Vive como si ya fuese real. No atraes lo que deseas desde la ansiedad, atraes lo que encarnas con coherencia. La mente pide pruebas, y quien actúa como si aún esperara, solo refuerza que no cree. Pero cuando caminas como quien ya sabe hacia dónde va, algo se mueve dentro de ti. Tu frecuencia cambia. No es magia, es mentalidad. ¿Quieres confianza? Actúa como alguien confiable. ¿Quieres respeto? Mantente firme en tu dignidad. ¿Quieres atraer relaciones sanas? Conviértete en un espacio seguro. Epicteto decía, primero, dite a ti mismo quién quieres ser. Luego, haz lo que sea necesario. Esa es la clave. Muchas personas esperan sentir antes de actuar, pero el verdadero movimiento nace al revés. Primero actúas, y el sentimiento llega después. Si deseas abundancia, practica la gratitud. Si deseas amor, practica la presencia. Si deseas vivir en paz, deja de castigarte con recuerdos pasados. No necesitas esperar a que el mundo se transforme. Lo que realmente necesitas es cambiar la energía con la que te muestras. Porque cuando abandonas el papel de quien suplica y adoptas el de quien construye, todo a tu alrededor empieza a reaccionar de otra manera. No es casualidad. Es que por fin comenzaste a vibrar en la misma sintonía de lo que anhelas. 5. El valor de la confianza. Confiar no significa permanecer inmóvil. Significa tener la valentía de actuar incluso cuando el corazón late con fuerza. Es avanzar con paso firme en la oscuridad, aunque no veas el camino completo. La confianza verdadera no es pasividad ni ingenuidad, es una decisión silenciosa, una fuerza interna que susurra, todavía no sé cómo va a ser, pero sé que puedo atravesarlo. Epicteto decía, no nos perturban los hechos, sino la manera en que los interpretamos. Y es justamente ahí donde nace la confianza. Comienza en el instante en que cambias la forma de mirar lo que está fuera de tu control. Cuando dejas la necesidad de dominar todo, ¿qué permanece? Tú, tu actitud, tu presencia, tu capacidad de sostener el presente con firmeza. La confianza estoica no es una fe ciega ni un optimismo ingenuo. Se construye día tras día. Nace cada vez que miras atrás y reconoces que lo que parecía un final fue solo el inicio de algo nuevo. Lo que te quebró también te dio forma. Lo que escapó de tu control te enseñó más que todo lo que salió bien. Y aquí las palabras de Alan Watts se ajustan con claridad. Cuando intentas mantenerte a flote en el agua, te hundes, pero cuando intentas hundirte, flotas. Eso es confiar. Cuando dejas de resistirte al presente, el presente comienza a sostenerte. Cuando confías, tu mente descansa.
Dejas de gastar tu energía tratando de anticipar lo que no puede preverse. Dejas de desgastar tu calma intentando controlar a cada persona, cada detalle, cada reacción. Respiras con más suavidad porque finalmente comprendes. Tu papel es dar lo mejor de ti. Lo demás ya no depende de tus manos. Marco Aurelio escribió: recibe sin arrogancia, deja ir sin apego. Y eso es exactamente confiar. Confiar es soltar lo que no te corresponde. Es usar tu fuerza allí donde puede crear un cambio verdadero. ¿Y sabes qué ocurre cuando eliges vivir así? Que dejas de sufrir por adelantado, duermes más tranquilo, escuchas mejor y te vuelves más presente, más entero, más libre. Te equivocas con más ligereza porque no te exiges perfección. Empiezas a vivir con más paz, no porque todo se haya resuelto, sino porque te fortaleciste lo suficiente para seguir, incluso cuando la incertidumbre sigue ahí. Así que hoy no exijas respuestas. No intentes adivinar lo que vendrá, simplemente da el próximo paso con serenidad, con conciencia y con calma. Ese es el papel de la confianza, caminar incluso sin seguridades. 6. ¿Cómo aplicar la calma en la vida diaria? Comprender es solo el inicio, vivirlo es lo que transforma. Hablar de soltar, confiar y habitar el presente suena hermoso, incluso inspirador. Pero, ¿cómo llevarlo a la práctica cuando la factura vence mañana? Cuando el corazón todavía sangra o cuando todo parece avanzar afuera y tú sientes que te has quedado atrás. Aquí es cuando el estoicismo deja de ser teoría y se convierte en práctica. Y la primera enseñanza que necesitas ejercitar cada día es esta. La calma no nace del control, sino de la claridad. Y la claridad pide presencia. Antes de tratar de cambiar por completo tu mundo, solo detente y observa. Mira con honestidad lo que te está reteniendo y pregúntate, ¿qué estoy intentando forzar? ¿Qué no quiero soltar? A veces es alguien que se fue y tú deseas recuperar a cualquier precio. A veces es un ideal que ya no te aporta, pero que insistes en mantener por orgullo. Otras veces es un recuerdo que todavía duele y que no quieres perdonar. Y muchas veces es solo miedo, miedo a empezar otra vez. El dolor se vuelve más fuerte cuando intentas resistir lo que ya está sucediendo. Pero algo se transforma cuando aceptas con sinceridad: aquí estoy. Y aunque no sea donde soñaba estar, desde aquí puedo iniciar. ¿Quieres un ejemplo real? Imagina a alguien que acaba de terminar una relación. El anhelo de recuperar a la pareja, de retroceder el tiempo y volver a lo que alguna vez fue, puede parecer incontrolable. Pero la serenidad comienza en el momento en que uno tiene la valentía de decir, se acabó. Y aunque aún se sienta la ausencia, llega el instante en que hay que dejar de intentar rescatar algo que ya no existe. Eso no significa negar el dolor. Significa comprender que en lugar de hundirse en él, existe otra posibilidad. Levantarse, respirar, cuidarse, dejar de correr tras lo que quedó atrás y comenzar a caminar hacia lo que todavía puede florecer. Es ahí cuando empieza la reconstrucción, paso a paso, reordenando la rutina, buscando apoyo sincero, mirándose no como alguien rechazado, sino como alguien que está reencontrándose consigo mismo. Eso es verdadera presencia. Eso es auténtico poder. Piensa también en quien ha perdido su trabajo. La mente se llena de miedo, imagina desastres y corre sin descanso buscando salidas. Pero la calma llega cuando esa persona logra detenerse y decir, está bien, esto ya ocurrió. No puedo cambiar lo de ayer, pero hoy puedo actualizar mi currículum, reducir algunos gastos, pedir apoyo a un amigo y reinventarme. En esa transición del pánico a la presencia es donde nace la verdadera fortaleza. Marco Aurelio decía, lo que tienes frente a ti es suficiente.
Solo actúa, solo actúa. No huyas, elige. Y cada vez que la mente se disperse con dudas, ¿cómo? Y si no funciona, y si nunca mejora, tráela de regreso con una pregunta sencilla y poderosa. ¿Qué puedo hacer ahora con lo que tengo? A veces la respuesta es ordenar tu espacio, respirar 2 minutos sin interrupciones o escribir en un papel lo que sientes, aunque duela. Esos gestos pequeños son anclas. Te devuelven al presente, el único lugar desde donde empieza la transformación. Cuando el caos parezca más grande que tú, recuerda una de las verdades más duras y liberadoras del estoicismo. No es el hecho lo que destruye, es la interpretación que haces de él. Por eso, cuida lo que repites dentro de ti. No digas, esto es insoportable. Di, esto es lo que hoy me toca atravesar. Y observa cómo cambia tu actitud. Porque no solo influye lo que piensas, sino también el tono en que te hablas. Muchas veces el sufrimiento se intensifica no por el dolor en sí, sino porque te comparas, te juzgas, te exiges ser más rápido, más fuerte, más perfecto. De ahí nacen la prisa, la culpa, la sensación de atraso. Todo eso asfixia tu calma. Respeta tu propio ritmo, no te compares. No intentes correr una maratón al paso de alguien que ya va en el kilómetro 30. Comprende que cada flor florece en su propia estación. Se ha escrito: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Y atreverse a veces es tan sencillo como seguir adelante, aunque sea despacio. Estas prácticas no son magia, pero obran milagros. El milagro de dejar de ser esclavo del ruido exterior y comenzar a nutrir tu fortaleza interior. Cuando eso sucede, ya no corres desesperado tras todo, porque lo que está destinado para ti siente tu firmeza y llega por sí mismo. 7. Una mente receptiva es una mente fuerte. Hay una gran diferencia entre desear algo y ser dominado por ese deseo. Cuando deseas con equilibrio, actúas con sabiduría. Pero cuando el deseo se convierte en obsesión, comienza a devorar tu energía, tu atención y tu paz. Todo empieza a girar alrededor de una sola idea y te pierdes en lo que crees que te falta, olvidando lo que ya tienes. El estoicismo enseña a mirar los pensamientos con distancia, con claridad. Epicteto decía: no te dejes arrastrar por lo que te atraviesa, solo obsérvalo. Y esa es la esencia de una mente receptiva. Una mente receptiva no es una mente pasiva. Es una mente que aprendió a no aferrarse a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta, que no busca controlar lo que no puede controlarse, que acepta vivir el presente con ligereza, sin la carga de anticipar el futuro para sentirse segura. Cuando estás atrapado en la obsesión, no ves la realidad, ves la ansiedad. Todo lo miras a través del filtro de la escasez, de la urgencia, de la comparación. Y mientras más fuerza le das a eso, más tensión sientes, más lejos quedas de la paz. Pero cuando respiras, te permites ir más despacio y dejas que tu mente solo observe, algo profundo comienza a cambiar. Empiezas a contemplar las cosas tal como son, y no como tu mente inquieta insiste en que deberían ser. Cambias la ilusión de control por la claridad que brinda la aceptación, y esa transición trae alivio. Una mente abierta se asemeja a una ventana entreabierta. Deja que el viento acaricie, que la luz atraviese, que lo nuevo encuentre su espacio. No se aferra a manejar el tiempo ni bloquea lo inesperado. Y eso no significa renunciar a los sueños, sino avanzar con serenidad, sin confundir logros con merecimiento, sin medir el propio valor por resultados, sin creer que todo depende de dominar. Actúas con intención, pero aceptas con calma. Te entregas al esfuerzo,
sin desgastarte luchando contra lo que no está en tus manos. La enseñanza aquí es soltar la obsesión por lo que aún no llega, por lo que deseas, y dejar que fluya hacia ti cuando el instante sea propicio. Porque al dejar de empujar, el sendero aparece. Cuando renuncias a la persecución, aquello que te corresponde, hallas su manera de alcanzarte. La mente serena, cuando se abre, se vuelve más atenta a lo esencial, más sensible al presente, más receptiva a las señales que la vida susurra, a esos pequeños milagros que solo quienes desaceleran logran percibir. Y en ese punto, la sabiduría del maestro monje Thich Nhat Hanh resplandece como un faro. Él dijo: el desapego nos da libertad, y la libertad es la única condición para la felicidad. Si en nuestro corazón aún nos aferramos a algo, ira, ansiedad o posesiones, no podemos ser libres. Por eso, soltar el control no es debilidad, es madurez. Es abrir espacio para ver más allá. Es dejar de vivir en guerra con la realidad y empezar a fluir con ella. Algunas de las experiencias más importantes de tu vida no aparecerán cuando las exijas, llegarán cuando tu interior esté listo. Y estar listo significa esto: permanecer receptivo, consciente, en paz con el ahora. Así que respira, libera la rigidez, suelta la urgencia y sobre todo deja ir el miedo. Y escribe aquí abajo: mi mente fluye. Ese es tu compromiso con la paz. Ese es el primer paso para caminar con más ligereza, más claridad y más libertad. 8. Los obstáculos que te impiden confiar y soltar. Todos hablan de soltar, de confiar en el proceso, de no intentar controlarlo todo. En teoría parece sencillo, hasta ligero, pero en la práctica, cuando el momento llega y tienes que dejar de insistir en algo, aceptar que ya no manejas la situación, dentro de ti surge una resistencia. Esa resistencia es interna y casi siempre se disfraza de autoprotección. Como si insistir en el caos resultara más seguro que enfrentarse al vacío de un inicio nuevo. Pero en verdad, eso es justo lo que te mantiene atrapado. Uno de los primeros obstáculos es el miedo. Miedo a perder, a fallar, a soltar y quedarte con las manos vacías. Pero reflexiona con honestidad. ¿Cuántas veces te aferraste con tanta fuerza a algo que no viste cómo te asfixiaba? Es como sostener una espina con firmeza. Cuanto más miedo tienes de soltar, más te hiere. Epicteto decía: nada grande se destruye por pérdidas externas, sino por la opinión que tenemos sobre ello. No necesitas dejar ir lo que realmente es valioso, pero tal vez sí la idea de que todo solo conserva valor si permanece intacto a cualquier costo. Soltar a veces es el único sendero para preservar lo bueno que aún habita dentro de ti. Otro obstáculo sutil es la impaciencia. Vivimos rodeados de prisa, de metas, de comparaciones. Queremos resultados antes de permitir que el proceso madure. Pero la calma no significa inacción, significa conciencia presente. Piensa en un árbol recién podado, parece vacío, incluso roto, pero en el silencio de la espera nacen nuevas ramas. Los frutos que realmente valen no emergen a la fuerza, crecen en su propio tiempo, y eso requiere confianza, no una fe ciega, sino la certeza tranquila de que lo invisible de hoy se volverá visible mañana. Otro enemigo de la serenidad es la rigidez, ese dolor de ver que la vida no sigue el guión que imaginaste. Pero, ¿fue la vida la que te falló o fue tu expectativa la que se volvió demasiado grande? Es como levantar un castillo de arena y enfadarse con el mar. El error no fue de la marea, sino de la ilusión de permanencia. Expectativas desmesuradas se convierten en barrotes invisibles, y muchas veces el sufrimiento no viene de lo que pasó, sino de la imagen perfecta que dibujaste de cómo debía ser todo. Séneca escribió:
Si quieres que todo ocurra como deseas, serás infeliz. Pero si aceptas lo que la vida te da, encontrarás serenidad. La flexibilidad no es fragilidad, es inteligencia emocional puesta en práctica. El orgullo, a menudo, silencia esa voz interna que intenta guiarte. Si dejas ir, estás perdiendo. Pero dejar ir no es rendirse, es sabiduría, humildad, es reconocer que pertenecemos a la naturaleza, no que estamos por encima de ella. Igual que en la naturaleza, vivimos ciclos, fases, estaciones. Cada vez que intentamos forzar algo fuera de su momento, nada fluye. Y no es por falta de empeño, sino porque no estamos en sintonía con la realidad. Piensa en la electricidad. No la ves, pero si la tocas donde no debes, la sientes en la piel. La vida es semejante. Ignorar sus leyes no adelanta nada, solo retrasa todo. Cuando comprendes esto, empiezas a moverte como parte del engranaje, no como alguien que quiere dominarlo. Es entonces cuando todo vuelve a girar de manera natural, sin lucha, sin angustia. Detrás de cada resistencia suele esconderse un deseo, el de controlar. Controlar lo que otros sienten, el tiempo de los sucesos, el rumbo de los acontecimientos. Pero la vida no es un proyecto de ingeniería, es como un río. Y quien intenta retener el agua con las manos se cansa y además pierde lo que en verdad importaba. No es necesario soltarlo todo de golpe. Empieza con algo sencillo. Hoy suelta una exigencia, mañana un juicio. Una conversación que siempre se repite y nunca conduce a nada. Es como aligerar una maleta de aquello que pesa de más. No se trata de botar todo, solo de dejar ir lo que no te ayuda a avanzar. Y verás que nada se desmorona. Al contrario, algo nuevo germina en tu interior. Ligereza, claridad, libertad. Hay, sin embargo, una confusión común. Creer que soltar equivale a no preocuparse. Pero eso es un error. Cuando sueltas con conciencia, te cuidas de manera más clara, no desde la carencia, sino desde la presencia, no desde el apego, sino desde el amor. Es la diferencia entre tomar la mano de alguien para acompañarlo y arrastrarlo con fuerza. Una forma sostiene, la otra asfixia. Soltar es confiar. Y confiar no significa quedarse de brazos cruzados, sino poner tu energía en lo que de verdad transforma. En el ahora, en ti, en lo que está a tu alcance. 9. ¿Cómo conseguir lo que deseas? La mayoría de las personas vive enfocada en el resultado. Quieren éxito, quieren felicidad, quieren reconocimiento, pero olvidan algo esencial. No tienes control sobre el resultado, solo sobre el proceso. Y por eso muchos se frustran, se desgastan y terminan rindiéndose porque invierten toda su energía en lo incontrolable y descuidan lo que realmente importa. Cuando te descubras atrapado en ese ciclo de querer demasiado, esperar demasiado, exigir demasiado, es momento de hacer una pausa. Es el instante de romper el patrón, de volver a ti, de recordar lo que de verdad es esencial. Una de las enseñanzas más valiosas que recibí fue de Ryan Mansey. Concéntrate en las acciones, no en los resultados. La frase parece simple, pero cambia profundamente tu manera de ver la vida. Porque el resultado es consecuencia, mientras que la acción es elección. Tú no puedes decidir si recibirás un ascenso, pero sí puedes elegir dar hoy tu mejor esfuerzo. No decides si serás amado, pero sí si cultivas relaciones sanas. No controlas cuándo llegarán las cosas, pero puedes asegurarte de estar preparado cuando sucedan. El estoicismo siempre habló de esto. No pierdas el tiempo esperando que el mundo te entregue algo. Entrégate tú mismo al mundo, con tu mejor versión, con acción, con foco y con presencia.
Cuanto más te aferras al deseo de alcanzar un lugar, más lejano parece. Cuanto más te entregas al presente, a lo que puedes hacer aquí y ahora, más rápido se abre el camino. Puede que no todo llegue en el momento que esperabas, pero si siembras con constancia y claridad, lo que está destinado a ti florecerá, no por azar, sino porque actuaste con propósito. Por eso, confía en ti. Cree que mereces lo que sueñas, pero concentra tu energía en lo que sí puedes hacer ahora, no en lo que aún no está en tus manos. Libérate del peso de la expectativa y cámbialo por la fuerza del compromiso. Cuanto más te obsesionas con el éxito, más se aleja. Cuanto más actúas con intención, más se acerca, silenciosamente. A veces aquello que tanto anhelas ya está frente a ti, esperando a que bajes el ritmo, abras el corazón y te permitas recibir, sin necesidad de controlar. Cuando permites que eso suceda, la vida comienza a fluir, no porque la obligues, sino porque tu calma la invita suavemente. Y justo en ese instante, la sabiduría de Viktor Frankl llega con la claridad de una flecha directa. No busques el éxito. Cuanto más lo persigas y lo conviertas en tu meta, más se te escapará. El éxito, al igual que la felicidad, no es algo que se corre detrás. La felicidad aparece cuando debe aparecer. Y lo mismo sucede con el éxito. Debes dejar que llegue por sí mismo, sin obsesionarte con alcanzarlo. Entonces descubrirás con el tiempo que será Él quien te siga, precisamente porque dejaste de perseguirlo. Ese es el secreto. Suelta, actúa y permite que todo ocurra. La vida no necesita que la empujes a la fuerza. Florece cuando dejas de resistirte y comienzas a estar presente en cada instante. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ayudó a mirar desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo reflexiones, creciendo juntos y fortaleciendo nuestro interior. Muchas personas creen que solo hallarán paz cuando a su alrededor reine un silencio absoluto. Pero la realidad es distinta. Puedes estar descansando, con dinero suficiente, sin obligaciones encima, y aún así, sentir que tu mente se desborda en caos. Porque la verdadera tranquilidad no depende de lo externo. Depende de la base interior que hayas cultivado para sostenerte. Y esa base no se derrumba de golpe. Se desgasta en silencio. Una incomodidad que regresa. Una palabra que no supiste digerir. Una tensión que crece sin avisar. Hasta que comprendes que no es el mundo el que te quita la calma, es tu propia mente que dejó de cuidarse. Pero sí existe un camino de regreso. Sí hay actitudes que protegen tu serenidad. No se trata de fórmulas mágicas, sino de hábitos estoicos, sencillos y profundos. Transforman tu manera de reaccionar, de interpretar, de vivir. Y hoy, en este video, quiero mostrarte 10 hábitos estoicos que devuelven la paz a tu interior. El primero de ellos nace de una elección. Reacciona con firmeza, como quien ha comprendido que la paz verdadera no se pide, se construye. Escribe en los comentarios: hoy elijo la calma, soy estoico. Porque cuando tu conciencia despierta, incluso aquello que antes te perturbaba se vuelve demasiado pequeño para sacudirte. Antes de empezar, solo quiero pedirte 2 cosas. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Así este contenido podrá llegar a más personas. Ahora sí, comencemos. Hábito 1. Antes de reaccionar, respira. Imagina la escena. Estás atrapado en el tráfico, el reloj te apura, el teléfono no deja de sonar y todo parece diseñado para sacarte de quicio. Tu mente ya está acelerada, intentando resolver lo que ni siquiera ha comenzado. Y entonces, como si fuera una prueba del universo, un coche se cruza de manera brusca y además toca la bocina, como si la culpa fuera tuya. En ese instante, todo dentro de ti pide explotar.
La rabia sube como fuego seco, y el impulso natural es devolver el golpe, demostrar que no aceptas faltas de respeto. Pero aquí comienza la diferencia entre quien vive esclavo del mundo y quien aprendió a proteger su paz desde adentro. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. La escena es neutral. Lo que cambia es el filtro con el que la observas. Puedes verla como una ofensa personal y responder como un campo de batalla andante, o atreverte a hacer lo que pocos hacen, detenerte. Respirar antes de reaccionar no es debilidad, es un acto de resistencia silenciosa. Es como si, al inhalar profundamente, levantaras un escudo invisible entre tú y el caos, como diciendo, aquí dentro mando yo. Esa pausa es una decisión, y las decisiones marcan destinos. Respirar cambia el ritmo de tu corazón, suaviza el tono de tu voz, redirige la conversación. Respirar no es solo oxígeno, es inteligencia emocional en estado puro. En esos segundos en los que respiras, ganas tiempo. Y el tiempo es poder. Poder para pensar, relativizar, elegir. Es ahí, en ese intervalo, donde habita tu libertad. La libertad de no convertirte en lo mismo que te hirió. La próxima vez que sientas que la sangre hierve, haz un pacto contigo mismo. Antes de hablar, de gesticular o decidir, inhala, sostén y exhala. Deja que el aire limpie donde la rabia quiere quedarse, porque la madurez emocional empieza justo en ese espacio invisible entre el estímulo y la respuesta. Practícalo. Convierte la respiración en tu primer escudo, porque quien respira antes de reaccionar, vive después con menos peso de arrepentimiento. Hábito 2. Observa, pero no absorbas. ¿Te ha pasado quedarte atrapado dándole vueltas a una frase que alguien te dijo hace horas? Tal vez no fue un ataque directo, quizá ni siquiera fue intencional, pero hubo algo en el tono, en lo que no se expresó, que quedó dentro de ti. Y aunque la charla ya había terminado, esa palabra seguía rondando como un eco persistente, golpeando suavemente en tu mente. Intentaste continuar con tu día como si nada, pero una y otra vez regresabas a ese instante, imaginando lo que deberías haber contestado, cómo podrías haberte protegido, o simplemente buscando comprender por qué dolió tanto. Sin darte cuenta, dejaste que una voz ajena se transformara en un murmullo interno. Eso ocurre cuando en lugar de observar, absorbemos, cuando no reconocemos una provocación como lo que en verdad es, algo externo, y le permitimos quedarse dentro de nosotros, como si tuviera derecho a ocupar espacio, cuando nunca lo tuvo. Epicteto ya nos lo recordaba. Si alguien intenta herirte, es tu propio juicio el que crea la herida. No es lo que dicen lo que hiere, sino lo que tú interpretas de esas palabras. La ofensa no entra por sí sola. Eres tú quien abre la puerta. Tu mente debería parecerse a una casa cuidada, ordenada, tranquila y segura. No dejarías entrar a un desconocido con los zapatos sucios, ni permitirías gritos en medio de tu sala. Entonces, ¿por qué aceptar que frases llenas de desprecio, sarcasmo o crítica caminen sin restricción por tus pensamientos? La verdadera madurez emocional está en escuchar sin contaminarse, en mirar una actitud dura y entender que refleja mucho más la confusión del otro que algo sobre ti. En sostener tu centro, aun cuando todo alrededor parezca querer apartarte de él. La próxima vez que alguien te lance una crítica vacía, una burla hiriente o un comentario sin sensibilidad, imagínalo como un objeto arrojado contra un muro. Puede hacer ruido al chocar, puede incluso dejar marca, pero solo entrará si el muro está agrietado. Por eso es necesario fortalecer tu límite interior, para no permitir que lo que viene de afuera transforme lo que eres por dentro.
Puedes escuchar todo y quedarte solo con lo que te aporte. Puedes observar sin cargarlo. Puedes percibir sin reaccionar. Y al hacerlo, descubrirás que el silencio de no responder muchas veces es más poderoso que cualquier palabra. Hábito número 3. No entres en peleas inútiles. Algunas discusiones no nacen de una verdadera diferencia de ideas, sino de un ego que se sintió tocado. A veces basta una palabra dicha de forma áspera, una mirada malinterpretada o un silencio que se tomó como ofensa. En cuestión de segundos, lo que era apenas un malentendido se transforma en un campo de batalla, y cuando lo notas, ya estás envuelto en una lucha cuyo origen ni siquiera comprendes. Así es como dejamos escapar energía en asuntos que no valen la pena, disputas que no nos enseñan nada, que no nos transforman y que al final solo nos dejan agotados y vacíos. Porque en el calor del momento nadie escucha, nadie busca comprender. Todos solo quieren imponerse. ¿Pero ganar qué? Como decía Marco Aurelio, evita las disputas fútiles porque desvían el alma de su camino. Y lo sabía bien, porque al entrar en una contienda sin sentido, incluso aunque tengas la última palabra, algo invisible se pierde. Se pierde tiempo, se pierde paz y se pierde claridad. A veces incluso el respeto por ti mismo. Es sencillo dejarse arrastrar, contestar la provocación, entrar en el juego y querer demostrar que tienes razón. Pero eso solo muestra que aún te gobiernan los impulsos. Lo difícil es detenerse, respirar, observar y preguntarte, si gano esta discusión, ¿qué gano de verdad? La mayoría de las veces, la respuesta es nada. No hay premio al final del conflicto, solo cansancio. Entonces, ¿qué hacer? Puedes optar por el silencio, no como fuga, sino como resguardo, no como debilidad, sino como dominio propio. Rehusar la invitación al caos es un acto de fortaleza interna. Es recordarte que tu tiempo, tu energía y tu calma no tienen precio, que no necesitas probar nada a nadie, que tu crecimiento vale más que la razón momentánea y que a veces la victoria está justamente en negarse a luchar. No estás aquí para ganar discusiones, sino para ganar claridad, para evolucionar y seguir adelante. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto vacío, recuerda, no es cobardía elegir el silencio. Cobardía es perderte a ti mismo solo por alimentar el orgullo. Hábito número 4. Cambia el pensamiento, no el problema. Muchas veces, lo que nos destruye no es lo que ocurrió, sino lo que pensamos que eso significaba. Pasaste por una crítica, por un comentario frío, por una actitud inesperada, y en el instante siguiente, tu mente levantó una historia, no solo sobre el hecho en sí, sino sobre tu valor, tu capacidad y tu lugar en el mundo. Esa crítica terminó convirtiéndose en una condena, esa frase en una pintura de ti mismo, y aquel instante en un reflejo deformado de lo que crees que eres. Así es como funciona la mente cuando vive en automático. No reaccionamos a los hechos, sino a las historias que creamos sobre ellos. Séneca ya lo había señalado. Decía, el sufrimiento proviene más de las opiniones que formamos que de las situaciones que atravesamos. Esa es una de las trampas más sutiles de la mente. Inventa, exagera y dramatiza. Sin darte cuenta, cargas con un peso que no pertenece al mundo, sino a tu interpretación. Los estoicos cultivaban lo opuesto. No buscaban refugio en frases bonitas, sino claridad en preguntas profundas. Cuando algo les hería, no se preguntaban, ¿por qué me sucede esto?, sino, ¿cómo puedo crecer con esto? ¿Este hecho habla realmente de mí o revela más sobre la otra persona? ¿Qué estoy asumiendo como verdad sin haberlo cuestionado? Ese simple cambio de preguntas
abre la posibilidad de reescribir el pensamiento. No borras lo ocurrido, pero sí transformas el lugar donde lo guardas dentro de ti. Y ese movimiento interno libera. Dejas de sabotearte con ideas automáticas y comienzas a actuar con más claridad. En lugar de ahondar en la herida, conviertes el golpe en combustible. En vez de paralizarte por la crítica, aprendes a verla como una oportunidad de fortalecerte por dentro. Reescribir el pensamiento no significa negar el dolor, sino arrebatarle el poder que tiene sobre ti. Es como observar una tormenta y decir: no controlo la lluvia, pero sé dónde construir mi refugio. Ese refugio nace de decisiones conscientes, de nuevas interpretaciones, del hábito de no aceptar el primer pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Ahora, aquí tienes la práctica. Cada vez que algo te afecte, escribe lo que pasó. Y justo debajo, redacta 3 versiones alternativas del mismo hecho. Una más neutral, otra más optimista y otra más estratégica. Observa cómo tu mente reacciona a eso. Ejercítalo a diario y descubrirás que la mente se moldea, se reajusta con el tiempo, siempre y cuando decidas ser el autor de lo que piensas y no solo un espectador. Porque al final, no es el mundo el que debe transformarse para darte paz. Es el sentido que tú le otorgas a lo que el mundo te trae. Y ese sentido siempre ha estado en tus manos. Hábito 5. No esperes que los demás actúen como lo harías tú. Una de las fuentes más silenciosas de frustración es esperar que los demás compartan tu mismo corazón, que piensen y reaccionen como tú, que devuelvan con la misma intensidad lo que tú entregas. Das con integridad, apoyas con sinceridad, eres leal y en lo profundo esperas, aunque no lo digas, que esa entrega regrese de la misma forma. Pero muchas veces no regresa. Eres respetuoso y recibes irrespeto, eres amable y recibes frialdad, eres transparente y recibes silencio. Y ahí comienza el ciclo doloroso. La mente intenta explicarlo, justificarlo, encontrar un porqué, pero lo que crece es la sensación de injusticia. ¿Será que yo soy el problema?, te preguntas. No, no lo eres. Es la expectativa que creaste, creyendo que el otro actuaría igual que tú. Marco Aurelio recordaba: espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y ahí todo cambia. Porque mientras aguardes que alguien más te trate con la misma conciencia que tú practicas, seguirás hiriéndote. Las personas no actúan con base en lo que mereces, sino en lo que saben, en lo que aprendieron, en lo que arrastran consigo: miedos, traumas, limitaciones, heridas invisibles para ti. Aceptar esto no es rendirse ante ellos, es liberarte de la necesidad de ser comprendido por quien aún no sabe comprender. Es reconocer que cada persona entrega lo que puede según su nivel de claridad, y que esperar madurez de quien todavía vive en automático es como exigir a una semilla comportarse como un árbol. No sucederá, y cada vez que lo esperes, te decepcionarás. Por eso, en vez de buscar reciprocidad exacta, actúa desde tu convicción. Sé leal, justo, claro, no porque alguien lo merezca, sino porque eso refleja quién eres tú. No haces el bien para controlar al otro, lo haces para mantenerte íntegro, y eso es fuerza interior, no ingenuidad. Pero no confundas. No se trata de aceptar cualquier cosa. Se trata de poner límites, de aprender a ajustar lo que das según lo que el otro está emocionalmente preparado para recibir. Es dejar de agotarte intentando cambiar a quien aún no quiere cambiar. Y sobre todo, es proteger tu energía de la frustración que nace de un error común. Querer dulzura de quien todavía no ha echado raíces. Ahora, aquí está la práctica. Cuando alguien te decepcione, en lugar de culparte o desgastarte, escribe lo que esperabas,
Y junto a ello anota, esa era mi expectativa, no una obligación del otro. Con eso, armoniza tu visión con lo que la vida te ofrece. Eso te devuelve la fuerza de seguir siendo tú mismo, sin desgastarte por dentro tratando de comprender lo que nunca estuvo bajo tu control. Porque la verdadera calma no nace de forzar a los demás a actuar como tú deseas. Nace de aprender a sostenerte firme, incluso cuando otros no lo logran, y mantenerte completo, aun si nadie lo reconoce. Hábito 6. Domina tu cuerpo para guiar tu mente. Muchas personas buscan calmar la mente con razonamientos, olvidando que la mente escucha primero lo que el cuerpo dice. Cuando aparece la ira, no llega anunciada, se manifiesta como un calor que recorre la espalda, una presión en el abdomen, una rigidez en la mandíbula. El cuerpo avisa antes de que nazca el pensamiento, y si no lo notas, ya estarás reaccionando cuando apenas lo percibas. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia el autocontrol es dominar lo visible, el cuerpo, la expresión, el tono de voz, y solo después lo invisible, los pensamientos. Y eso tiene total sentido porque el cuerpo es el mensajero inmediato de la emoción. Cuando te cierras físicamente, aceleras la respiración o tensas los hombros, mandas al cerebro un mensaje directo: estamos en peligro, aunque en realidad no lo estés. Y esa señal tan simple altera todo: tu visión de la situación, tu manera de hablar, tus elecciones. Por eso los estoicos comenzaban siempre con el cuerpo. Antes de hablar, respira. Antes de reaccionar, suelta los hombros. Antes de decidir, observa tu estado. Porque en muchas ocasiones no es la circunstancia la que te oprime, sino tu cuerpo, ya en modo defensa, incluso sin amenaza alguna. Dominar el cuerpo no significa fingir calma, sino construir poco a poco la fisiología de la serenidad. Es cuando todo te empuja a gritar, pero bajas el tono. Cuando todo en ti quiere avanzar, pero eliges retroceder un paso. Ahí es cuando transformas el juego. Y no se trata solo de autocontrol, se trata de liderazgo emocional. Si no conduces tu propio cuerpo, serán los impulsos los que te conduzcan. Y bajo ese dominio, siempre reaccionarás como prisionero, no como alguien que elige. El verdadero poder es de quien reconoce su propia tensión y aún así decide actuar con conciencia. De quien siente el calor de la furia subiendo, pero rechaza la invitación a explotar. ¿Quieres una práctica real? Elige un momento del día en el que normalmente pierdes la calma. El tráfico, el correo sin respuesta, una reunión cargada. Y antes de actuar, haz esto. Respira despacio durante 3 segundos y mueve el cuello. Aunque parezca mínimo, ese gesto manda una nueva señal al cerebro. Estamos en control. Repetido con constancia, entrena a tu mente para mantener claridad aún en medio del caos. Porque el cuerpo es el primero en sufrir, pero también puede ser el primero en rescatarte. Quien aprende a escuchar sus señales gana tiempo, y quien gana tiempo, gana poder. El poder de no ser arrastrado por sus propias reacciones. Y si quieres aprender más sobre autocontrol emocional, suscríbete y activa las notificaciones. Cada vídeo puede ser un paso hacia tu fortalecimiento. Hábito 7. Aléjate de lo que rompe tu equilibrio. Existen lugares donde el alma aprende a encogerse. Entras con una sonrisa, pero poco a poco te sumerges en silencio. No porque falte coraje, sino porque sobra tensión. A veces ni siquiera es algo directo. Nadie te agrede, nadie te expulsa, pero algo en ti susurra: aquí no puedo respirar. Y aún así, insistes, pensando que es una fase, que con paciencia todo mejorará, porque te enseñaron a resistir. Pero lo que en verdad se adapta es tu límite. Comienzas a considerar normal vivir en alerta, caminar con cautela, como si todo fuera frágil. Te acostumbras a sentirte exhausto
y aparentar que nada pasa. Pero Epicteto decía, si algo debilita tu alma, aléjate. No negocies con lo que te desequilibra. No aceptes el malestar emocional como si fuera parte del precio a pagar. Imagina tu mente como un vaso de agua pura. Cada ambiente tóxico, cada persona manipuladora, cada vínculo que exige demasiado, deja caer una gota de tinta oscura. Al inicio, el agua sigue pareciendo clara, pero día tras día te vas enturbiando sin notarlo, hasta que un día te miras y ya no te reconoces. Por eso el alejamiento es necesario, no como castigo, sino como un acto de purificación. No significa huir de los problemas, sino dejar de envenenarte con lo que no se transformará. Puedes seguir siendo una buena persona, sin seguir estando disponible para todo. Puedes seguir siendo íntegro, incluso si decides apartarte de lo que te consume. Aquí tienes una práctica. Identifica un ciclo que te desgasta, una conversación repetitiva, una obligación impuesta, un grupo donde dejas de ser tú mismo y establece un límite claro. Puede ser que decidas hacer una pausa de un día, que reduzcas el ritmo o simplemente que elijas el silencio. Mira con calma lo que surge en tu interior durante ese espacio. Si notas ligereza, eso indica que aquella carga nunca fue necesaria. Hay lugares en los que tu presencia no florece, solo sobrevive. Y sobrevivir de manera constante no es una virtud, sino una forma de abandono propio. La verdadera madurez es comprender cuándo permanecer y cuándo dejar ir. Hábito 8. Practica la empatía estoica cada día. Existe una sabiduría serena, que no alza la voz, que solo observa y actúa de un modo diferente. Es lo que los estoicos llamaban mirar más allá de la superficie. Imagina que cada persona que pasa por tu vida lleva una mochila en la espalda. No puedes ver lo que hay dentro, pero esa persona siente su peso. Algunas mochilas cargan con rabia, otras con miedo, y algunas ni siquiera saben que están sobrecargadas. Sin darte cuenta, terminas recibiendo parte de ese exceso. Puede ser un empleado que te trata con frialdad, un compañero que responde con dureza, o un familiar que habla como si todo fuera culpa tuya. Tu instinto te impulsa a reaccionar, pero la sabiduría susurra que observes de nuevo. ¿Realmente esa persona me está hablando a mí? ¿O le habla al mundo que ya la hirió antes? La empatía estoica no consiste en colocarse en los zapatos del otro, sino en reconocer que a veces el otro ni siquiera sabe dónde está parado. Es comprender que no es algo personal, sino algo marcado por la historia de esa persona. Y aún más, que tú puedes decidir no continuar ese ciclo. Marco Aurelio lo hacía incluso con sus adversarios políticos. Antes de juzgar a alguien se preguntaba, si yo hubiera vivido su vida pensado como él, sufrido sus dolores, ¿realmente actuaría distinto? Esa reflexión, repetida con sinceridad, no transforma al otro, pero sí cambia tu manera de verlo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de esperar coherencia de alguien en conflicto interno, también dejas de sentirte decepcionado. Cuando entiendes que no se trata de ti, te liberas de la herida. Y al rechazar el papel de víctima, te conviertes en protagonista de tu reacción. Aquí tienes una práctica estoica para los próximos días. Elige a una persona complicada. Puede ser alguien cercano, un colega de trabajo, alguien que siempre parece a la defensiva. En vez de inventar historias como no le caigo bien o es arrogante, haz lo opuesto. Escribe 3 posibles razones invisibles para su comportamiento. No para justificarlo, sino para suavizar tu juicio. Descubrirás algo especial. Cuando la mente se abre a comprender, el cuerpo se siente más ligero. La irritación se disuelve, el tono se suaviza
y un conflicto que parecía inevitable nunca llega a comenzar. La empatía estoica es precisamente eso: reconocer el peso sin tener que cargarlo, ver el dolor ajeno sin hacerlo tuyo, decidir que tu estado interior no depende de quien pasa por tu vida, sino de quien permanece. Y ese alguien eres tú. Hábito número 9. Corta lo innecesario. Vive lo esencial. Hay días en los que llegas a la noche exhausto sin entender por qué. Miras atrás y no encuentras nada verdaderamente valioso que hayas hecho. Solo respuestas rápidas, interrupciones, tareas que parecían urgentes, pero que ahora carecen de sentido. Es como si tu energía hubiera sido tomada por cosas pequeñas, y en el fondo, así fue. Séneca decía que la felicidad está en centrarse en lo que realmente importa. Pero el mundo empuja en dirección contraria. Te llena de distracciones, de provocaciones, de urgencias falsas. Y si no eliges tú dónde poner tu atención, alguien más lo hará por ti. Reaccionas a un mensaje ofensivo. Contestas a una crítica sin importancia. Te irritas con quien se cuela en la fila. Entras en discusiones estériles. Y al final del día, te sientes agotado mentalmente por cosas que no merecían más de unos segundos de tu tiempo. Es lo que los estoicos llamaban morir por 1000 cortes invisibles. No caes por un golpe fuerte, sino por miles de pérdidas pequeñas de enfoque. La salida está en vivir con claridad y elegir en qué merece la pena invertir tu tiempo, como quien escoge qué plantar en tierra fértil. Cada pensamiento que alimentas, cada emoción que cultivas, es una semilla, y todo lo que riegas crece. Aquí tienes el ejercicio estoico de hoy. La próxima vez que algo te moleste, antes de reaccionar, hazte 2 preguntas sencillas. ¿Esto seguirá importando dentro de 5 días? ¿Importará dentro de 5 años? Si la respuesta es no, no insistas. No entregues tu energía donde no hay retorno. No regales tu atención como si fuera infinita. Necesitas comprender algo profundo. Lo esencial nunca grita, no exige, no dramatiza, no confunde. Lo esencial siempre está en calma. Lo esencial habita en el silencio. Es aquello que permanece cuando el bullicio se desvanece. Solo quien aprende a cuidar lo esencial puede vivir con ligereza en medio de un mundo cargado, porque la auténtica fortaleza está en no dejarse arrastrar por las distracciones. Es avanzar con claridad en el interior, aun cuando todo lo externo intente desordenarte. Hábito número 10. Entrena el desapego emocional. Existe una ilusión tenue que nos atrapa, la de creer que, con suficiente empeño, podremos hacer que todo funcione, salvar vínculos, aclarar confusiones, modificar actitudes, convencer a quien todavía no comprende, evitar pérdidas. Pero detrás de ese intento late una verdad incómoda. Cuanto más tratamos de controlar lo que no nos corresponde, más lejos quedamos de nuestra propia calma. El desapego emocional no significa frialdad, sino sabiduría. Es comprender que hay lazos que solo se sostienen a base de un esfuerzo unilateral, expectativas que nunca hallarán respuesta, conversaciones que vuelven una y otra vez como un eco sin fin. Pruebas, insistes, retrocedes, lo vuelves a intentar, y en lo profundo sientes que te vas vaciando. No por la falta del otro, sino por sostenerte en algo que ya ha perdido su sentido. Los estoicos no sugerían apatía, hablaban de realismo. Séneca afirmaba que gran parte del sufrimiento humano nace de oponerse a los hechos. Cuando aceptas lo que es, cuando dejas de imaginar un potencial en alguien que ya mostró sus límites, algo en tu interior se ordena de nuevo. Dejas de batallar contra la corriente y comienzas a nadar en dirección a tu propia coherencia. No es una ruptura estridente, sino una elección serena. Es dejar de esperar lo que alguien no puede dar.
No reclamar presencia de quien ya se ha ausentado en lo íntimo. No insistir en lazos que solo sobreviven por costumbre. El desapego verdadero no es indiferencia, es respeto. Por ti, por el tiempo que transcurre, por la serenidad que tienes el deber de preservar. Practicar el desapego emocional es rehusar el papel de rehén. Es decidir que tu estabilidad ya no dependerá del humor, la atención o el vacío de otra persona. Es guardar silencio frente al impulso de tener siempre la razón, de exigir ser comprendido, de justificar cada paso, y en su lugar poner algo mucho más valioso, el cuidado hacia ti mismo. Tal vez hoy necesites justamente eso, no romper, no discutir, no explicarte, simplemente soltar. Soltar el control, la expectativa, el ciclo. Decir para ti, esto no me define, esto no me pertenece, esto ya no marcará el compás de mi vida. Porque al final, tu paz comienza en el instante en que dejas de intentar controlar aquello que nunca dependió de ti. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo elijo la calma. Y recuerda, suscríbete, deja tu like y comparte con quien pueda necesitarlo. Gracias por estar aquí. Tienes la capacidad de ordenar tu mente y despertar nuevamente tu fortaleza interior. Hoy en día es habitual vivir acompañado por el miedo. Miedo a cometer errores, a perder el control o a responsabilizar al mundo exterior por lo que no salió como esperábamos. Sin embargo, la verdad es clara y directa. Muchas personas han perdido el dominio de su propia mente sin siquiera notarlo. Los estoicos comprendían algo que muchos ya han olvidado. La mente puede entrenarse, la fortaleza puede cultivarse y la actitud es una elección que se renueva a diario. Ellos atravesaron guerras, enfermedades y pérdidas profundas, pero conservaron la lucidez porque entendieron algo esencial. No es lo que te sucede lo que te hunde, sino lo que eliges hacer con ello. Este video es una guía sencilla y práctica para ayudarte a construir una actitud mental positiva y llevar esa mentalidad a cada rincón de tu vida. Si estás dispuesto a despejar el desorden, reconstruir tus pensamientos y encender otra vez tu fuerza interior, di con certeza, hoy elijo mi actitud. Un pensamiento puede parecer apenas una frase fugaz, pero es capaz de moldear lo que sientes, frenar tus acciones e incluso sabotear tus sueños, todo en silencio. Por eso, cultivar una mentalidad positiva no se trata de repetir frases inspiradoras, sino de crear un nuevo hábito mental, reemplazando lo que te resta fuerza por lo que te nutre. Claro que esto no surge de la nada, es disciplina, constancia y decisión. Imagina que comienzas un nuevo proyecto en el trabajo y lo primero que piensas es, nunca voy a lograrlo. Esto es demasiado difícil. Ese pensamiento automático y pesimista ya levanta un muro, hace que el reto parezca enorme y tu capacidad pequeña. Pero justo ahí aparece una oportunidad valiosa: detener el ciclo y reescribir la historia. En lugar de pensar no puedo, puedes decirte, todavía no lo sé todo, pero estoy listo para aprender. Ese pequeño ajuste genera un cambio enorme. Aligera la presión y te coloca en una actitud de crecimiento. Dejas de temer lo peor y empiezas a construir lo mejor. Y este mismo ejercicio puedes aplicarlo a muchos pensamientos cotidianos. Ese reemplazo no es una ilusión, es un reajuste. Es tomar el mando de tu mente y dejar de ser prisionero del piloto automático. Como recuerda Tony Robbins, donde se dirige tu enfoque, fluye tu energía. Es decir, aquello que eliges alimentar en tu interior es lo que se fortalece. Si crees que todo saldrá mal, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Pero si eliges creer que existe una salida, tu cerebro activa la creatividad, el coraje
y las ganas de intentarlo otra vez. Ese es el verdadero poder de tu mente. Puede ser tu cárcel más dura o tu aliada más leal. Todo depende de lo que decidas sembrar en ella. Y como decía Sócrates, el secreto del cambio está en concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en levantar lo nuevo. No tienes por qué seguir encadenado a pensamientos pasados que te hieren. Puedes crear otros que te sanen, te fortalezcan y te impulsen. Pensar mejor no significa fingir que todo está bien, sino recordar que tienes el poder de decidir lo que te mueve. Cuando lo haces con plena conciencia, tu mundo comienza a transformarse de adentro hacia afuera. 2. Limpia la confusión invisible que domina tu mente. Muchas veces lo que frena tu avance no son grandes barreras externas, sino ese caos silencioso que se acumula dentro de ti. Pensamientos circulares, dudas que vuelven sin respuesta, preocupaciones que aparecen de repente y roban tu energía, tu atención y tu día. Es como correr entre la niebla. Te esfuerzas, pero no ves el camino. Todo parece borroso, pesado y sin dirección. Y la realidad es que nadie se siente fuerte cuando su mente está desordenada. Por eso, el primer paso para cultivar una actitud positiva no es obligarte a pensar en bonito, sino aprender a reconocer los pensamientos que te arrastran hacia abajo sin que lo notes. Son sutiles, automáticos y repetitivos, como un ruido de fondo al que ya te acostumbraste, pero que poco a poco va desgastando tu confianza. Como dijo Norman Peale, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Pero antes de transformarlos, necesitas verlos con claridad. Una de las formas más poderosas de hacerlo es convirtiendo lo que piensas en palabras. Escribe lo que ronda en tu mente. Apunta las frases que aparecen cuando sientes miedo, cuando te comparas, cuando sientes ganas de rendirte. Al escribirlas, sacas esos pensamientos de la sombra y los colocas bajo la luz de tu conciencia. Dejan de ser monstruos invisibles y se transforman en patrones que puedes comprender. Un estudio de la Universidad de Stanford lo confirmó. Las personas que aprenden a reconocer y cuestionar sus pensamientos automáticos se levantan con más rapidez de las caídas y alcanzan mejores resultados a lo largo del tiempo. Esto no es optimismo vacío, es neurociencia aplicada. Y como expresó el expresidente estadounidense Roosevelt, el único límite para nuestras realizaciones de mañana son nuestras dudas de hoy. Muchas de esas dudas ni siquiera te pertenecen. Son ecos de experiencias pasadas, voces antiguas, creencias que nunca te detuviste a revisar. La buena noticia es que hoy puedes empezar a liberarte de ellas. Puedes abrir un nuevo espacio en tu mente, más sereno, más nítido y más auténtico. Todo inicia con un gesto sencillo: observar, escribir, comprender y elegir de otro modo. Porque sí, tienes el derecho de pensar con más ligereza y también el poder de transformar la confusión en claridad emocional. Y si estás dispuesto a aplicar este conocimiento en tu vida, comenta: mi mente ahora me obedece. Esa es la base de una mente fuerte, no esconder el caos, sino aprender a ordenarlo. 3. Cada pensamiento deja rastros en tu cuerpo, en tu salud y en tu vida. Lo que pasa por tu mente no se queda solo ahí, se expande, recorre tus nervios, modifica tu postura, altera tu respiración y acelera tu corazón. ¿Has sentido alguna vez tu cuerpo paralizarse antes de un momento importante? La boca seca, los hombros tensos, las manos sudorosas, el pecho oprimido. Eso no es casualidad. Es el reflejo directo de lo que estás pensando. Tu cuerpo no engaña. Es el espejo más sincero de tu mente. Si tu mente habita en estado de alerta, tu cuerpo también reacciona como si tuviera que sobrevivir. Pero existe otra cara en esta realidad.
Cuando cambias tu manera de pensar, tu cuerpo también responde distinto. Cuando te llenas de esperanza, cuando confías en ti mismo, tu respiración se hace más suave, tu rostro se relaja y todo tu cuerpo se calma. Y en ese estado, piensas mejor, actúas mejor, vives mejor. Como escribió Norman Pell, un corazón lleno de optimismo es el mejor remedio para el cuerpo. Y la ciencia lo confirma. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard reveló que replantear pensamientos negativos reduce de manera significativa los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Es decir, modificar tu forma de pensar no es solo algo emocional, también es físico. Tu cuerpo escucha cada uno de tus pensamientos y responde con exactitud. Por eso, el primer paso para retomar el control es sencillo, pero poderoso. Escucha a tu cuerpo. Es como una alarma silenciosa. Tus latidos, la tensión en tus músculos, tu manera de respirar, todo eso te está mostrando cómo funciona tu mente. Cuando percibas que estás en alerta, detente, respira, observa y pregúntate, ¿lo que pienso ahora me sana o me daña? Ese instante de pausa puede parecer pequeño, pero es el inicio de un cambio verdadero. Como dijo John Maynard Keynes, la mayor dificultad no está en aceptar nuevas ideas, sino en liberarse de las antiguas. Y eso es justo lo que necesitas: soltar los pensamientos viejos que te atan al estrés, a la tensión y al dolor, para abrir un espacio a ideas que te traigan calma, ligereza y claridad. Porque tu cuerpo siente lo que tu mente imagina. Y cuando transformas tu programación interna, hasta tu postura comienza a agradecerlo. Tu energía se renueva, tu día cambia y tu vida se empieza a transformar. No es necesario seguir paralizándote por dentro cada vez que algo se desordena. Puedes entrenar tu mente para reaccionar con serenidad y convertir tu cuerpo en un refugio seguro donde respirar, pensar y avanzar. 4. Todo lo que te rodea influye en tu mente. Elige aquello que te fortalece. Lo que ves, lo que escuchas, lo que experimentas a diario, moldea lo que crees posible. Muchas veces, la dificultad no está en tu capacidad, sino en el entorno en el que tu mente se encuentra sumergida. Puedes tener fuerza, visión y valentía, pero si estás rodeado de quejas, de pesimismo, de personas que solo hablan de problemas y nunca de soluciones, tu mente absorberá ese patrón como si fuera lo normal. Los entornos que limitan no te encadenan con grilletes, lo hacen con la costumbre. Te habitúas a lo mínimo, a lo negativo, al siempre fue así, y terminas creyendo que todo lo que se aleje de eso es un sueño imposible. Es como intentar florecer en un suelo árido. El potencial está ahí, pero el ambiente lo asfixia. Ahora imagina cambiar esa tierra. Rodearte de personas que te inviten a subir más alto, escuchar palabras que expandan tu horizonte, estar en lugares que te recuerden lo que puedes llegar a ser. Lo que antes era una barrera se convierte en un impulso. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y los pensamientos más fuertes muchas veces nacen de lo que está a tu alrededor, de las conversaciones que escuchas, de las actitudes que presencias, del ejemplo silencioso de quien vive con más conciencia. Por eso pregúntate con quién has compartido tu tiempo, qué eliges escuchar, repetir y consumir. No necesitas cortar lazos con todos, pero sí aprender a decidir con más cuidado qué permites que viva en tu mente. Si deseas crecer, acércate a lo que te inspira, a ideas valientes, a personas despiertas, a voces que iluminan. Y si ahora no cuentas con alguien cercano, comienza con lo que consumes. Libros, reflexiones, videos. Ese es ya un paso verdadero, porque el ambiente no lo es todo, pero sí puede acelerar o frenar lo que estás construyendo. Repite para ti, solo permanece lo que me fortalece.
Tu mente es como una semilla y todo lo que la rodea influirá en lo que logre florecer en ti. 5. Nada transforma tanto como la gratitud. Desde los tiempos más remotos, un mismo principio resuena en la Biblia. Desde Moisés hasta Eliseo, desde Mateo hasta Lucas, aparece una frase poderosa: no puedes servir a dos señores. Y esa sentencia tiene un sentido más allá de lo religioso. Es una ley de la mente. No se puede vivir dividido. No puedes agradecer y quejarte al mismo tiempo. No es posible albergar rabia y paz en un mismo espacio. La física lo confirma. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Isaac Newton. Si tu mente se llena de quejas, no queda espacio para que entre la gratitud. Lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta del peso que cargas. Cada queja es como una piedra dentro de una mochila invisible. Una, luego otra y otra más, hasta que el peso resulta insoportable y no entiendes por qué te sientes tan cansado de vivir. La queja se convirtió en un hábito silencioso, pero todo hábito puede sanar cuando reconoces el patrón. Cuando te quejas, exageras lo común y lo vuelves un problema inmenso. Un atasco se transforma en pesadilla. Una fila se siente como castigo. Un retraso parece un drama. Y con ello, entrenas a tu mente para buscar siempre lo peor. Como una gota constante que perfora la roca, la negatividad consume tu energía y te arrebata la alegría. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Entiende eso y reconocerás tu fuerza. Sin embargo, al quejarte, entregas ese poder, cedes el control a lo externo y debilitas lo que vive en tu interior. La buena noticia es que hay un antídoto sencillo, profundo y siempre disponible: la gratitud. La gratitud es esa luz que disuelve las sombras de la queja. Te devuelve la conciencia de lo que ya posees, de lo que superaste, de lo que sigue en pie, incluso en los momentos difíciles. Piensa en el tráfico. En vez de decir, este trancón me está arruinando el día, puedes decir, estoy a salvo, tengo un coche y puedo aprovechar este tiempo para escuchar algo que me inspire. Puede parecer pequeño, pero ese cambio es inmenso. Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, mostró que practicar la gratitud reconfigura el cerebro para mirar la vida con más optimismo. Investigaciones revelan que quienes agradecen activan más áreas cerebrales vinculadas a la felicidad y elevan sus niveles de serotonina, lo que ayuda a calmar la ansiedad y la depresión. La gratitud no depende de grandes cosas, nace en lo simple. Un café caliente, una charla sincera, un instante de respiración, el silencio tras un día pesado. James Allen escribió: los pensamientos que dominan tu mente definen la calidad de tu vida. Y Epicteto nos recuerda que las transformaciones profundas comienzan con pequeños gestos. Entonces, acepta el reto. Intenta pasar un solo día sin quejarte y observa qué se transforma, qué surge, cómo se mueve tu interior. Quejarse resulta sencillo, pero agradecer es un gesto de verdadera fortaleza. Es como decirle al universo: estoy listo para reconocer lo bueno, incluso en medio de lo que no es perfecto. Escribe aquí en los comentarios: agradecer es mi nuevo hábito. Porque cuando sustituyes las piedras por ligereza, incluso el sendero más pesado se vuelve llevadero. 6. Tu postura refleja la energía con la que eliges vivir. Antes de pronunciar una sola palabra, el mundo ya ha leído quién eres. En la manera en que entras a un lugar, en la firmeza de tu mirada, en cómo ocupas tu espacio. El cuerpo habla antes que la voz y a menudo comunica lo contrario de lo que deseas mostrar.
Quieres transmitir seguridad, pero caminas con la cabeza inclinada. Tu tono parece una disculpa. Tu cuerpo se encoge como si no tuvieras derecho a estar ahí. Esa actitud no solo disminuye tu presencia, también le confirma a tu mente que estás perdiendo el control. Con el tiempo, ese lenguaje silencioso se convierte en un hábito invisible que te mantiene pequeño. La mente y el cuerpo están enlazados por un hilo imperceptible. Cuando cambias lo externo, lo interno responde. Ajustar la postura es ajustar la identidad sin darte cuenta. Elevar la barbilla, enderezar la espalda, respirar profundamente, caminar con ritmo. Todo parece simple, pero son señales invisibles que dicen a tu mente, todo está en calma. Yo conduzco. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y dominar tu cuerpo es el primer paso para dirigir tu mundo interno, porque tu manera de moverte influye en lo que sientes, en lo que piensas y en cómo respondes a la vida. Observa tu cuerpo ahora. ¿Está mostrando presencia o ausencia? ¿Refleja la versión hacia la que quieres crecer o aún la que quedó atrás? Con cada movimiento estás entrenando una versión de ti. Escoge entrenar la que se alinee con tu evolución. No tienes que forzarte ni fingir ser otra persona. Solo necesitas moverte con más conciencia. Cuando el cuerpo se endereza, la mente recuerda que todavía puede sostenerse firme. Quien camina con propósito, aunque no sepa el final, ya despierta confianza. 7. Rompe con las historias que aún te encogen. ¿Alguna vez has sentido que vives por debajo de tu potencial, aún sabiendo que podrías lograr mucho más? Como si algo invisible te detuviera incluso cuando deseas avanzar. Eso tiene nombre: creencias limitantes. Romperlas es como abrir las ventanas de una casa cerrada durante demasiado tiempo. Imagina tu mente como esa casa y cada pensamiento de no soy capaz, siempre me equivoco, eso no es para mí, como cortinas pesadas que bloquean la luz, el aire y la vista. Te acostumbras a la penumbra, pero la oscuridad no significa ausencia de luz, solo que alguien te convenció de mantener todo cerrado. Como dijo Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia, el 95% de nuestras decisiones proviene de la programación subconsciente. Programaciones heredadas, frases de la infancia, miedos absorbidos del entorno. Todo eso actúa en silencio, sin que lo notes. Es como creer que el mundo se reduce a una habitación oscura porque nunca probaste abrir la puerta. Ahora, imagina lo que ocurre al cuestionar esos pensamientos. ¿Realmente siempre fracaso o sigo atrapado en una vieja historia? Esa pregunta abre espacio al cambio. El economista Robert Shiller lo explicó. Contarte nuevas historias es esencial para transformar tu visión de la realidad. Y no es solo teoría. El efecto placebo lo demuestra. Personas que creen que reciben un medicamento sanador mejoran, aunque sea solo azúcar. Es decir, lo que crees cambia lo que sientes y hasta lo que hace tu cuerpo. No estás atrapado en la realidad, sino en la historia que narras sobre ella. Y toda historia puede reescribirse. Piensa en lo que significa para tu vida. Cambiar siempre fracaso por estoy preparado y voy a dar lo mejor de mí. Es como correr una cortina pesada y dejar que la luz ilumine por primera vez. Cambiar solo prospera quien actúa mal, por quien trabaja con ética e inteligencia puede avanzar. Es como abrir una puerta nueva en tu carrera. Cambiar, nadie quiere compromiso, por voy a encontrar a alguien que desee lo mismo que yo. Es renovar tu esperanza y tu magnetismo. Esos cambios no son frases al aire, son semillas de un destino distinto. El primer paso es simple, pero exige valor. Cuestionar. ¿Esta creencia es verdadera?
¿O solo parece verdadera porque la he repetido demasiado? Cuando empiezas a buscar pruebas de que estabas equivocado, te sorprenderás con lo que descubres. Y poco a poco, las cortinas caen, la casa respira, lo oculto se revela y redescubres tu verdadera grandeza. Como dijo Bruce Lipton, lo único que te impide alcanzar lo que deseas es la creencia de que no puedes lograrlo. Y sí puedes. El cambio comienza dentro. Escribe en los comentarios: estoy reescribiendo mi historia porque nadie puede cambiar lo que pasó, pero yo puedo transformar la forma en que vive dentro de mí. 8. Dirige tu atención hacia aquello que te impulsa a seguir avanzando. Cada idea que pasa por tu mente deja una huella en ella. Los pensamientos funcionan como tintas que colorean la manera en que percibes la vida. Marco Aurelio decía: tu alma toma la coloración de tus pensamientos. Esa frase guarda una verdad inmensa. Lo que repites en tu interior termina moldeando lo que reflejas hacia afuera. Los pensamientos negativos, incluso los más pequeños, enturbian tu visión. Como lentes empañados deforman la realidad, crean inseguridad y fabrican problemas que no existen. Seneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y la gran noticia es que no naciste con esas lentes, las aprendiste a usar, lo que significa que también puedes quitártelas. Se trata de reajustar la mirada, cambiar el ángulo y empezar a observar la vida con mayor claridad y compasión hacia ti mismo. Allí entra en juego el poder de los pensamientos positivos. Así como el cuerpo necesita entrenarse con constancia, la mente también requiere práctica diaria. Cuanto más cultivas pensamientos que construyen, más capacidad tienes de responder con calma, confianza y equilibrio. Y esto no es solo filosofía. La ciencia confirma que sustituir pensamientos negativos por positivos transforma el funcionamiento del cerebro. Las áreas ligadas al bienestar se activan más. En otras palabras, pensar de manera más sana no solo mejora tu ánimo, también reorganiza tu cerebro para vivir mejor. Bruce Lipton lo explica en su libro La biología de la creencia. Nuestras creencias gobiernan nuestra biología. Cuando reemplazas creencias dañinas por creencias constructivas, tu vida cambia. Y es cierto, porque los pensamientos son semillas. Si siembras miedo, recogerás parálisis. Pero si siembras gratitud, valentía y enfoque, empezarás a florecer por dentro. Adam Smith lo recordaba con claridad. La gran fuente de la miseria es la falsa idea de lo que es importante. Es decir, si tu mente se aferra a cosas que carecen de valor real, eso es lo que crecerá dentro de ti. Pero tienes la posibilidad de elegir distinto, de decidir conscientemente el color con que quieres pintar tu alma. Al despertar, ¿en qué estás poniendo tu atención? Ante una dificultad, ¿qué es lo primero que aparece en tu mente? ¿Qué diálogo tienes contigo cuando nadie más te escucha? El cambio comienza ahí, en el instante en que reconoces esos patrones y decides transformarlos. Entrenar la mente para pensar de una manera más sabia no significa negar la realidad, sino aprender a verla con calma, paciencia y coraje. Con el tiempo, este esfuerzo se convierte en naturaleza. Tu mente puede ser tu mayor obstáculo o tu mayor aliada, y todo empieza por lo que estás pensando en este mismo momento. 9. La confianza nace cuando tu mente se convierte en un refugio seguro. ¿Te has fijado cómo algunas personas irradian fuerza sin necesidad de hablar? No siempre son las más bellas, ni las más ricas, ni siquiera las más inteligentes, pero transmiten algo real: presencia. Esa presencia no surge del ego, sino de la manera en que cada persona se relaciona con sus pensamientos. La auténtica seguridad no nace de los aplausos, ni de los títulos,
ni de los me gusta. Aparece cuando dejas de sabotearte en silencio, cuando renuncias a minimizarte por costumbre, a criticarte sin razón, a dudar de cada sentimiento. La mayoría de quienes se sienten débiles viven atrapados en un diálogo interno que los hiere. Se maltratan por dentro y luego se preguntan por qué no logran sentirse fuertes. Pero no necesitas levantar la voz para tener confianza. Necesitas aprender a tratarte con respeto dentro de tu propia mente. Aquí es donde el pensamiento positivo cobra sentido. No puedes controlar lo que los demás opinan de ti, pero sí tienes todo el poder sobre lo que eliges pensar de ti mismo. Y eso transforma tu realidad. Si cada reto lo conviertes en una ocasión para culparte o anticipar el fracaso, estás alejándote de la confianza. En cambio, si empiezas a ver esos desafíos como oportunidades de crecimiento, si respondes a los errores con corrección en vez de con agresión, entonces estarás construyendo una confianza auténtica. La seguridad en uno mismo no es ruido, es un silencio que se cuida. Es el momento en que tu mente se convierte en un hogar en el que realmente deseas habitar. Cuando eliges pensamientos que te respetan, que te exigen sin destruirte, ya no tienes que aparentar confianza, la encarnas. Y esa seguridad no depende del humor ni de lo que otros digan, porque nace desde adentro, de la certeza de que mi mente trabaja para mí y no en mi contra. 10. Date permiso para ser feliz, sin miedo, sin culpa, sin disculpas. Muchos hablan de la felicidad, pero pocos se atreven a acogerla. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de cada uno susurra una voz que dice que no la merece. Esa es una de las creencias más crueles y limitantes. Esa voz se instala poco a poco, por las críticas escuchadas, por las comparaciones recibidas, por los fracasos que enfrentaste. Y sin darte cuenta, empiezas a arruinar tus propios momentos de bienestar. Como si estuviera mal sentirte ligero, pleno y en paz. Por eso, antes de cualquier transformación real, existe un paso esencial, sencillo pero profundo. Permitirnos ser felices. La felicidad no es algo que aparece por azar, ni un regalo que alguien pueda entregarte. Es como una flor delicada que necesita cuidado, protección y un espacio fértil donde crecer. Y ese espacio es tu mente. Cuando tu mente se llena de culpas, temores y pensamientos de derrota, no hay lugar para que la alegría florezca. Pero si eliges con valentía limpiar ese terreno y plantar semillas de gratitud, calma y propósito, sentirás que algo se transforma en tu interior. Muchas personas aún piensan que la felicidad llegará solo al alcanzar éxito profesional, seguridad económica o la pareja ideal. Sin embargo, la verdad es que la felicidad no depende de lo externo. Nace en el instante en que reconoces que tienes el derecho de vivirla. Y para ello es necesario actuar. Cada día es una elección. No aceptar menos de lo que realmente mereces. ¿Cuántas veces te has conformado con un empleo que te desgasta, con amistades que te apagan o con una relación que te lastima? Todo eso sucede cuando olvidas cuánto vales. Permitir que la felicidad entre en tu vida también es una muestra de respeto hacia ti mismo. Es reconocer, merezco más que simplemente sobrevivir. Merezco experimentar una vida plena. Como dijo Wayne Dyer, no puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero siempre puedes elegir cómo reaccionar dentro de ti. Esa idea lo cambia todo, porque nos recuerda que la felicidad no depende de lo que sucede alrededor, sino de la manera en que decidimos enfrentarlo. Y esa transformación empieza con palabras pequeñas pero profundas. Frases que puedes repetirte como un nuevo lenguaje para tu mente. Hoy me doy permiso para ser feliz. Puede sonar sencillo, pero es inmensamente transformador. Cada vez que lo afirmas,
rompes viejas cadenas y abres la puerta hacia una nueva realidad. Como señaló Confucio, a donde sea que vayas, ve con todo tu corazón. Así que avanza con valor, con serenidad y gratitud, porque la felicidad no se encuentra en lo que logras, sino en cómo eliges recorrer el camino. Hoy cultiva tu jardín interior, agradece lo que ya tienes, abraza lo que eres y permítete florecer sin miedo, sin culpa, sin necesidad de excusarte. Si esa llave se ha girado dentro de ti, escribe: hoy me doy permiso para ser feliz. Porque a veces lo único que necesitas para transformar tu vida es empezar creyendo que mereces vivirla. Gracias por acompañarme en este momento de calma y reflexión. Y recuerda, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo.